Buenas, ¿cómo están? Quisiera compartir una reflexión, una predicación acerca de un punto que es bien llamativo en estos tiempos que estamos viviendo, y es acerca de la oración en comunidad. 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 al 27 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vemos en la palabra como el Señor nos dice que nosotros somos un solo cuerpo, somos un conjunto, y que debemos cada día procurar estar unidos. No hay duda que el individualismo de hoy tiempo, de estos días, cada vez nos ataca más en contra de esto, cada vez nos limita más con respecto a lo que es desarrollar una comunidad, una comunión unos con los otros. Y muchas veces ese individualismo lo llevamos hasta en nuestras oraciones. Creemos que la oración individual cubre todas nuestras necesidades, y la verdad, cuando vamos a la palabra podemos encontrar muchas enseñanzas acerca de que la oración individual no cubre todo el poder de la oración en la vida de un creyente. Existe otro tipo de oración que permite cubrir otra parte, que permite alcanzar aún muchas más cosas, y es la oración congregacional. De alguna manera Dios no responde a todas las oraciones que les hacemos en privado para que descubramos el poder de la oración congregacional. La oración congregacional o en comunidad nos permite resaltar el valor de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, para que los miembros se preocupen los unos de los otros, tal cual como leímos allí en 1 Corintios. Qué importante entonces es tener estos espacios de oración en comunidad, oración congregacional, donde podamos entonces unirnos, donde podamos ocuparnos unos de los otros. Hay bendiciones en el cielo a la espera de la oración en comunidad o la oración congregacional. Fíjense un ejemplo de algunas estadísticas que se conocen. Las estadísticas dicen que 2 de cada 5 matrimonios de personas que no conocen a Dios terminan en divorcio. Pero estas mismas estadísticas dicen que de 2030 matrimonios de creyentes que oran juntos y que hacen su devocional, es posible que tan solamente 2 puedan terminar en algún divorcio. Fíjense ustedes, de 2030 tan solo 2 pudiesen, y vemos aquí entonces lo importante que es la oración congregacional, la oración en comunidad, cuando 2 o más están de acuerdo acerca de la oración. Vale la pena destacar que no es lo mismo la oración pública a la oración congregacional. En muchas ocasiones las oraciones que se hacen en voz alta no expresan el sentir de todos los presentes. Las oraciones públicas a veces expresan solo el sentir del que ora, otras veces se repiten modelos litúrgicos, frases repetidas, etc. Propongo que debemos conocer y experimentar más la oración congregacional. ¿Cómo es una oración congregacional? Veamos algunos aspectos para desarrollar la oración congregacional. Primero, tener previo acuerdo. La palabra del Señor en Mateo 18, 19 y 20 nos habla muy bien acerca de tener un previo acuerdo antes de orar. Dice la palabra: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué valioso, qué importante es saber que al ponernos de acuerdo, Dios está atento a esa oración.
Ponerse de acuerdo viene de la palabra griega sinfoneo, de la cual se deriva la palabra sinfonía, la música. La clave de la oración efectiva de la iglesia radica en la armonía, ya que si no existe armonía, no es oración. Podemos ver algunos subpuntos de este punto principal, y el primer subpunto es que esto garantiza que Dios responde si le pedimos cualquier cosa. Así que cuando nosotros estamos en acuerdo, garantizamos que Dios va a responder lo que le pidamos. Lógicamente, Dios tiene forma de responder. Él nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir espera, pero Él nos asegura que va a responder la oración. Un segundo subpunto de estar de acuerdo es que garantiza, ¿verdad? El acuerdo es suficiente solo en dos personas. Lo ideal sería que mucha gente, toda la iglesia, pudiese estar de acuerdo, pero la palabra dice que si tan solo dos se pusiesen de acuerdo, Él va a responder. ¿Qué importante es esto? ¿Será que Dios sabe que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo que pone su punto en que aunque sea dos? Yo pienso que tenemos que comenzar con buscar siempre el acuerdo. Un tercer subpunto aquí pudiese o es que el Señor siempre está presente donde hayan dos o tres congregados en su nombre. Qué bendición es esto, saber que donde puedo estar contigo, hermano, orando, Dios estará con nosotros. Él lo ha prometido, estará en medio nuestro. Así que no estaremos solos, ya estaremos con el Señor, y al estar entonces atento y dispuesto a responder la oración. Lo segundo que podemos ver acá en cuanto a esta reflexión es que debemos ser unánimes. En el momento de hacer la oración congregacional debemos ser unánimes. Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 4:24 también nos habla un poco de esto. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué importante es para esperar respuesta de Dios el estar unánimes en la oración. La oración en forma unánime es orar con un mismo sentir. Vivimos en una sociedad donde se promueve y exalta el valor de la diversidad de opiniones, de sentimientos y actitudes. Pareciese que fuese algo extraordinario el tener puntos de vista diferentes. Se considera loable que se disienta con las opiniones de los demás, es decir, que no estemos de acuerdo con las opiniones de los demás, como señal de libertad de expresión. Esta tendencia ha influenciado también al cuerpo de Cristo, a nuestra iglesia, llegando a contradecir la palabra, porque muchas veces estamos entonces en desacuerdo, en un sentir distinto con lo que el liderazgo de la iglesia pudiese estar compartiendo, y es porque la sociedad ha impulsado hacia estas cosas. Con frecuencia se oye decir: yo no siento que debo hacer lo mismo, tengo mi propio parecer al respecto. Sin duda que estas son frases que muestran el no estar unidos, el no tener el mismo sentir. Podemos ver también algunos subpuntos en este punto principal, y es: hablemos todos una misma cosa. Qué importante es cuando estamos en el mismo sentir el poder llegar a hablar todos lo mismo, una misma cosa. Otro subpunto es que no haya entre nosotros divisiones. Realmente el daño más grande que puede hacer los distintos puntos de vista no acordados es que en conclusión se pudiese llegar a división.
Y otro subpunto, el subpunto C de este punto principal, es que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Así que Dios es el que coloca en nosotros ese mismo sentir, y necesitamos entonces depender más de Dios para poder alcanzar esta unanimidad en cuanto al sentir, para que podamos desarrollar una oración congregacional como Dios espera. Un tercer punto final pudiese o es ser vertical en la oración. La oración sin duda congregacional tiene que apuntar a Dios. Toda oración debe apuntar hacia el Señor. El primer mandamiento o el gran mandamiento nos dice que debemos de enfocarnos a amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y eso indica que debemos depender absolutamente de Dios. Se cree que por ser una oración las palabras van dirigidas a Dios y no a los hombres, pero en la práctica no siempre sucede así. Lamentablemente hay oraciones que se hacen con la mente puesta en los que están escuchando, por ejemplo. Hay oraciones que se hacen para expresar opiniones particulares, oraciones para predicar, oraciones que persiguen es enseñar, exhortar, oraciones que señalan defectos o fallas de los demás. Hay oraciones que se hacen para escucharse a sí mismo, otras para mostrarse más espirituales. En fin, hay muchas motivaciones y muchas formas de orar, pero lo que realmente debemos de apuntar, como dice este tercer punto, aspecto, es que la oración realmente tiene que tener la suficiente humildad, la suficiente reverencia de que va dirigida a Dios. Por ello, cada vez que oramos juntos, debemos hacer el esfuerzo de enfocarnos en Dios, no como una imagen, pero sí ante su presencia, enfocarnos en la grandeza del Señor. Sin duda que la unidad de la iglesia es un anhelo de Dios, y la oración congregacional es una extraordinaria práctica espiritual que nos permite desarrollar esta unidad. Así que lo importante es que cada día podamos desarrollar más la oración congregacional, porque sin duda que allí hay una gran respuesta de Dios para nuestra comunidad, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo.